Hola chicos, buenos días. Acá les traigo el primer video grabado de química, ¿ya? En lo cual vamos a revisar conceptos generales. Bueno, van a ser varios videos porque es una parte de la química que es bastante amplia. Amplia porque tiene matemática, porque tiene conceptos, entre otras cosas. Las reacciones de oxidación-reducción son reacciones químicas en las cuales antiguamente se creía que era exclusivamente participación de oxígeno y entre otras, pero nos vamos dando cuenta durante la presentación ya de que son reacciones que van mucho más allá. El concepto de oxidación generalmente se aplica, ¿ya?, a la oxidación de los materiales, como por ejemplo la oxidación del metal. Acá tenemos un claro ejemplo de metal oxidado, que es fierro, ¿ya?, por acción del oxígeno. Una manzana cuando se oxida, entre otras. Por lo tanto, el objetivo de hoy es definir conceptos de oxidación y reducción y relacionarlos con los estados y números de oxidación. Un poquito para entender, ¿ya? El término de oxidación se refiere cuando un átomo pierde electrones, uno o más electrones, por lo tanto va ganando o incrementando su número de oxidación, que lo vamos a ver más adelante. Y reducción es cuando un átomo ya gana un electrón o gana más de un electrón. Por lo tanto, para que se produzcan reacciones de oxidación-reducción, siempre uno se va a oxidar y otro componente químico se va a reducir y viceversa. Tienen que tener eso claro. El término oxidación comenzó a usarse para indicar el compuesto incrementado, por eso viene el nombre, oxidación de oxígeno. Igualmente se utilizó el término de reducción para indicar una disminución de la proporción de oxígeno. ¿Ya? Esta era la definición antigua. Vamos a ver la actual. El calcio, en esta reacción tenemos dos átomos de calcio más oxígeno, nos da dos óxidos de calcio. Por lo tanto, claramente el calcio se está oxidando, pero en presencia de oxígeno. La oxidación, como dice acá, es el proceso en el que un elemento compuesto gana oxígeno. Esa es la definición antigua. La definición antigua de reducción, es el proceso en el que un elemento compuesto pierde oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos óxido de cobalto más 2, ya, como se ve acá, moléculas de hidrógeno, me da cobalto metálico y agua. El cobalto se reduce ya que pierde oxígeno. Eso era lo antiguo. ¿Por qué? Porque ese era el conocimiento que se tenía en el momento y mediante la herramienta y todo era lo que se podía determinar, ¿ya? Medir oxígeno. Pero actualmente es un elemento, es una definición que abarca todos los compuestos químicos con o no presencia de oxígeno. Por lo tanto es mucho más amplio. La oxidación se refiere a la pérdida de electrones o aumento en el número de oxidación. Miren, acá tenemos cobre y si no tiene ni un símbolo significa que es cobre cero. Ni un número y ni un superíndice con algún signo significa que es cobre cero, que es cobre metálico. Pero el cobre es fácil disolverlo, que se encuentra en solución como ion. Por lo tanto, este cobre cero pierde dos electrones, se van dos electrones. Los electrones tienen carga negativa, por lo tanto, al liberar dos electrones o dos cargas negativas, el cobre queda con dos cargas positivas, más 2. ¿Ya? Ese es el estado de oxidación, ese es el número de oxidación. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de oxidación, ¿por qué? Porque el cobre está aumentando su número de oxidación y a la vez perdiendo electrones. En cambio, la reducción es cuando se ganan electrones o disminuye el número de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos el ion plata, que tiene una carga positiva, o sea, significa que perdió un electrón, pero en esta reacción lo gana. Llega la carga negativa, se mete a la plata, por decirlo de una manera burda, y nos queda la plata metálica, ¿ya? Por lo tanto, acá de estar con un estado de oxidación más 1, pasa a estar con estado de oxidación 0. Acá pasa a estar con estado de oxidación 0, estar con estado de oxidación más 2. Por lo tanto, en el ejemplo de arriba el cobre se oxida, en el ejemplo de abajo el cobre se reduce. Siempre que se produce una oxidación debe producirse simultáneamente una reducción. ¿Por qué? Porque los electrones tienen que pasar a alguien y viceversa, ¿ya? Por la reacción. Siempre va a haber una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Para poder entender bien esto es necesario comprender, ¿ya?, la definición del estado de oxidación o número de oxidación de un átomo en una molécula, ¿ya? Es un número que se le asigna y que indica de modo aproximado la estructura electrónica de este átomo en la molécula. Ya la regla general de los estados de oxidación
es que se imaginan la situación límite, no real, en la que los electrones de un enlace se hayan transferido completamente al átomo más electronegativo del enlace. El estado de oxidación de cada átomo es la carga que tiene tras, como se dice acá, esta operación mental. Cuando hay un estado de oxidación positivo, el átomo pierde total o parcialmente electrones en la molécula respecto al átomo aislado neutro. ¿Ya? Cuando hay un estado de oxidación positivo, y lo vamos a ver acá, estado de oxidación positivo. Perdón. Y cuando hay un estado de oxidación positivo es porque el átomo gana total o parcialmente electrones de la molécula respecto al átomo aislado neutro. ¿Ya? También hay estados de oxidación negativos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, ya es un número ficticio que se le asigna por la ganancia o pérdida de electrones a un átomo en respecto a su estado neutro. Las reglas básicas de asignación de estados de oxidación es que los estados de oxidación de los átomos de sus componentes se determinan aplicando la regla siguiente en orden hasta donde sea necesario. El estado de oxidación de un átomo individual sin combinar químicamente con otro elemento es cero. Como que vimos cobre que no tenía ningún signo ni ningún número, ese es un estado de oxidación cero. La suma de los estados de oxidación de todos los átomos de una molécula neutra es cero. La de todos los átomos de un ion es la carga del ion. Lo vamos a ver ejemplificado más adelante. Pero mejor lo vemos al tiro. ¿Ya? Como dice, la suma de oxidación de todos los átomos de una molécula es cero y la de todos los átomos de un ion es de la carga del ion. Acá está cero. Y acá tenemos el cobre con estado de oxidación 2. Más eso, 2 positivos más 2 negativos me da 0. A eso se refiere, que siempre se neutralizan. ¿Ya? Como dice acá, en sus compuestos los metales alcalinos, que son los del grupo 1, tienen estado de oxidación más 1 y los alcalinos etérreos del grupo 2 tienen estado de oxidación más 2. ¿Ya? Va a depender de dónde se encuentren, podemos inferir y determinar los estados de oxidación. En sus compuestos, el estado de oxidación del flúor es menos 1. Cabe destacar que el flúor es el elemento más electronegativo que encontramos en la Tierra. Por lo tanto, se le va a pegar y reaccionar y va a intentar quitarle los electrones a cualquier cosa que se le acerque. En sus compuestos, el estado de oxidación ya del hidrógeno es más 1. El hidrógeno siempre va a funcionar con 1, excepto en los haluros, que va a funcionar con menos 1, pero también lo vamos a ir viendo más adelante. En sus compuestos, el estado de oxidación del oxígeno es más 2. Esta es el estado de oxidación más frecuente del oxígeno. Siempre lo vamos a encontrar con menos 2, o al menos el 95% de las veces. Porque van a haber otras, ya, en las cuales forma peróxido, como el peróxido de hidrógeno, que es conocido como el agua oxigenada, en el que lo vamos a encontrar con un estado de oxidación menos 1. Pero el 99% de las veces, chicos, se va a encontrar con que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. En sus compuestos binarios con metales, los elementos del grupo 17, ya que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, entre otros, tienen estado de oxidación menos 1. Los del grupo 16, como el oxígeno, azufre, entre otros, tienen estado de oxidación menos 2. Y los del grupo 15, nitrógeno, fósforo, tienen estado de oxidación menos 3. ¿Ya? Para poder ver bien esto y aplicarlo, ya hay que calcular el estado de oxidación. La suma de los estados de oxidación de una molécula neutra siempre es 0, se los dije. Y acá hay un ejercicio en el que nos piden calcular el estado de oxidación del azufre en sulfato o disulfato de zinc. ¿Ya? Por lo tanto, debemos saber algunas cosas. El zinc es un metal alcalino etérreo, por lo tanto tiene estado de oxidación más 2. El estado de oxidación del oxígeno, ya vimos que era menos 2. El estado de oxidación del azufre ya va a depender y podemos ir trabajando. Miren, espérenme un poquito. El oxígeno siempre funciona con menos 2, como dice acá. Y tenemos 4, ¿ya? Tenemos 4 átomos de oxígeno. 4 por menos 2 me da menos 8. Y como el zinc tiene más 2, menos 8 más 2 me da 6. Por lo tanto, el azufre está funcionando con un estado de oxidación más 6. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Como el zinc es un metal alcalino etérreo, su estado de oxidación es más 2. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Y es solamente hacer sumas aritméticas, chiquillos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos 4 átomos de oxígeno y 4 por menos 2 me da menos 8. Pero sabemos que el zinc es más 2.
¿Ya? Por lo tanto, si el zinc es más 2, menos 8 me da menos 6, y para que sea 0, azufre exclusivamente tiene que tener un estado de oxidación de más 6. Vamos a ver otros ejemplos en los cuales les van a ir quedando claro, ¿ya? Se trata de un ion monoatómico que es igual a su carga. En el caso del dióxido de carbono, o anhídrido carbónico, el átomo de carbono forma dos enlaces covalentes con dos átomos de oxígeno más electronegativos que de él. Comparte los 4 electrones, pero para saber cuáles son los estados de oxidación hay que suponer que el carbono los pierde y que el oxígeno los gana, con lo cual la carga que tendría el carbono sería más 4 y la del oxígeno sería menos 2. ¿Por qué? Como les dije yo, siempre el oxígeno funciona con un estado de oxidación menos 2, al menos el 99% de las veces. Por lo tanto, si tengo 2 átomos de oxígeno, significa 2 por menos 2 me da menos 4. Y para que la molécula sea 0, exclusivamente el carbono tiene que tener más 4. ¿Ya? Y hay otro ejemplo. Como dice acá, tienen que calcular los estados de oxidación de los siguientes compuestos y los vamos a ir viendo. Ustedes lo hacen en papel, ¿ya? El oxígeno siempre funciona con estado de oxidación menos 2. Este oxígeno también, menos 2. El sodio es un metal alcalino, por lo tanto, tiene un estado de oxidación más 1. Eso lo determinamos porque está en la primera fila de la tabla periódica. Más 1. Si este es más 1 y todo es 0, significa que el hidrógeno está funcionando con menos 1. ¿Ya? Acá lo mismo, el oxígeno tiene menos 2, el sodio más 1, por lo tanto acá el hidrógeno está funcionando con más 1 para que se haga 0. Si acá el oxígeno en el agua, en el caso del agua, funciona con menos 2, cada hidrógeno tiene que funcionar con más 1. Este es el caso del peróxido de hidrógeno que les dije, ¿ya? H2O2, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Es uno de los pocos casos en los que el oxígeno no tiene carga menos 2, ¿ya? Y tiene carga menos 1. ¿Por qué? Porque hay 2 átomos de hidrógeno y hay 2 átomos de oxígeno. Y para que se anulen tienen que tener cargas iguales. Acá, ¿ya? Tienen que determinar cuál es el del carbono o el hidrógeno, qué estado de oxidación tiene el carbono y qué estado de oxidación tiene el hidrógeno. Y pueden ir trabajando, ¿ya? La única diferencia de todos estos, chicos, con estos que están acá, es que acá no se tiene que hacer 0. La sumatoria de los estados de oxidación de todos los elementos constituyentes de cada una de estas moléculas no tiene que ser 0, porque tiene carga. En esto lo tienen que igualar a menos 1, en esto lo tienen que igualar a más 1 y en este a menos 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Como hay 4 átomos de oxígeno, menos 2 por 4 me da menos 8. ¿Ya? Esto me da menos 8. Pero para que la molécula completa me quede con una carga negativa, significa que el manganeso, en este caso, está funcionando con más 7. Porque más 7 menos 8 me da menos 1. Y así sucesivamente. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de reacción redox, en la cual tenemos cobre y nitrato de plata. ¿Qué parte de la química explota todo lo de óxido-reducción? Todo lo que tiene relación a la electroquímica, chiquillos. ¿Por qué? Porque se trata solamente de transferencia de electrones. Electroquímica es aquella que se encarga, chicos, de la fabricación de baterías, pilas, entre otras cosas. Introducimos un electrodo de cobre a una disolución de nitrato de plata. De manera espontánea el cobre se oxidará pasando a la disolución como Cu-2. Mientras que la plata de la misma se reducirá parando a ser plata metálica. ¿Ya? Yo al meter el electrodo, chicos, un electrodo de cobre, como dice acá, el cobre se va a empezar a salir del cable y la plata se va a empezar a pegar. Por lo tanto voy a hacer un cambio, como dice acá, vamos a tener una reacción, en la reacción A que aparece ahí, una reacción de oxidación en la cual el cobre pasa de cobre 0 a cobre más 2 y la plata pasa de plata más 1 a plata. Por lo tanto, de tener plata en solución, vamos a tener plata metálica y de tener cobre metálico, vamos a tener cobre en solución. Ya. Para poder realizar, chicos, y poder entender esto de buena manera, hay que aprender a balancear ecuaciones redox, lo cual lo vamos a dejar a la siguiente clase. Por lo tanto,
Asimilen lo que les acabo de decir. Intenten resolver los estados de oxidación que vimos. En el siguiente video les voy a enseñar cómo se pueden balancear ecuaciones redox. ¿Ya? Espero que les haya quedado clarito, a pesar de que haya hablado un poco rápido. Espero que estén bien, cuídense, chao.